chiquillos, la sesión y vamos a comenzar entonces con esta discusión de por qué me cuesta tanto escribir mi tesis y qué estrategias podríamos entonces desplegar para poder gestionar emociones de manera como efectiva en la escritura académica de la memoria o de la tesis. Bueno, yo soy Amparo Galdames, yo soy profesora de castellano de formación de pregrado, soy magíster en lingüística aplicada y actualmente estoy cursando el doctorado en psicología en la Católica de Santiago. Y específicamente estoy precisamente estudiando las emociones en el proceso de aprendizaje y las estoy orientando hacia el proceso de escritura. Para la sesión del día de hoy vamos a discutir algunas realidades que son compartidas, que la verdad nos hace sentir que no estamos solos, que hacen sentir que nuestra tesis en verdad, la situación que nos pasa con la tesis o con la memoria no es exclusivamente algo que solo a uno le pasa, ¿ya? Vamos a ver algunas relaciones obvias y no tan obvias probablemente con el lenguaje, las estrategias que podríamos aplicar y en particular les quiero presentar una alternativa que la verdad es que la encontré hace algunos años en la literatura y he considerado que ha funcionado bastante bien en algunos casos con los que he estado trabajando, ¿ya? Y algunos desafíos, por supuesto, que hay que tener en cuenta a futuro que no están lejanos. Esta es una imagen que para mí es muy frecuente en este tipo de charlas, de cómo entendemos la tesis y cómo entendemos el proceso de la redacción o de la elaboración de una tesis en particular, el alcance de un grado, en este caso, bueno, está PhD, pero en verdad es un grado, una meta al final de un camino, que pareciera que la entrega de este texto es todo un proceso tortuoso en el que uno se ve enfrentado a una serie de personajes o eh, entes que se presentan con la finalidad de destruir nuestro escrito. Sin embargo, la verdad es que esas son nuestras percepciones y en general es como lo que uno comúnmente conoce de cómo se percibe la tesis. El proceso previo es muy solitario, el proceso previo en el que uno tiene que estar ordenando los papers que lee, escribiendo y borrando, teniendo la página siempre en blanco, amenazando el calendario. Todo ese periodo previo es bastante solitario. Y la verdad es que eso se contrapone un poco con este proceso final, la última etapa en la que uno ya se enfrenta a más personas, donde tiene que validar realmente lo que uno ha escrito, o sea, lo que uno ha propuesto como investigación, y en verdad lo que uno entregó como escrito finalmente a una comisión. ¿Ya? En particular, es complejo entender que ese proceso tan solitario que fue en un comienzo se vuelve tan público en una instancia como la defensa. Y que en verdad lo que se está defendiendo, ciertamente es nuestra idea, pero es en estricto rigor materialmente lo escrito. Entonces, en este caso uno, como investigador, está ahí en la última recta enfrentándose a todas estas personas. Esto también es muy frecuente de reconocer. Este es un extracto de una entrevista de esta investigación, en donde estudiantes de doctorado cuentan cómo es su realidad en procesos de escritura de tesis. Rápidamente se los voy a leer como enfatizando los aspectos que me importan, ¿no? Son las 23:30, afuera es de noche, aquí dentro en esta habitación plagada de papeles, papelitos, anotaciones y libros desparramados me espera la más absoluta soledad. Frente a mí, el monitor de la computadora me acusa con su luz titilante, la hoja en blanco aparece llena de frases cortadas, párrafos inconexos, colores, otra vez la misma historia, el capítulo de la tesis sigue sin escribirse y yo todavía acá sin saber para dónde salir corriendo. Este estudiante de doctorado contando su experiencia con respecto a la escritura de la tesis nos muestra también cómo es ese estadio previo de cómo se siente uno por no conseguir tener el texto escrito. Recién comentaba cuando estábamos iniciando la sesión, estaba Patricio y estábamos comentando como que hay veces en que me toca por tutorías de Armadillo trabajar con estudiantes que tienen todos los resultados de su tesis y no tienen nada escrito aún. Y ante esa ansiedad que genera no tener el texto escrito, recurren entonces a una tutoría para
ir avanzando en la escritura, ¿no? Entonces no es algo tan ajeno, es algo que suele ocurrir. El punto es que pareciera no comentarse de manera tan abierta. Entonces es una realidad compartida, lamentablemente, y la verdad es que es un poco silenciosa. La verdad es que los desafíos entonces de investigadores en formación está caracterizado por una ausencia de estrategias claras para comunicar, difundir y transmitir producción académica. Son muy pocos los programas y me atrevería a decir que son casi solamente cursos optativos en los que se trabajan algunas estrategias para poder enfrentar la escritura académica. En los cursos de posgrado, la verdad es que hay algunas universidades que ofrecen programas transversales, asignaturas transversales para que los estudiantes de todos los posgrados entonces se inscriban y puedan desarrollar estrategias. Sin embargo, esa amplitud a veces va un poco en contra de lo específico que uno necesita en su investigación. Ya hay distintos tipos de tesis, por ejemplo, están las tesis por compendios de artículos, están las tesis que son, por ejemplo, biografías, en el caso de algunas carreras de ciencias sociales, en el caso de las literaturas en particular. En el caso de las ingenierías puede ser compendio de artículos o no, ¿ya? Entonces hay distintos tipos de tesis que no se resuelven solamente como con un curso muy generalizado, ¿ya? Entonces, esta es una realidad que todos compartimos y que al final de cuentas nos muestra que ese desafío está ahí todavía. Y particularmente hay un desafío y hay una problemática, a mi juicio, y coincido con este caso, en este caso con la investigación que está en pantalla, en que hay un privilegio por el conocimiento disciplinar que desestima la enseñanza de la escritura en contextos académicos. Es como sabemos mucho de nuestra área disciplinar, pero no sabemos cómo comunicarlo de manera eficaz a la comunidad académica, ¿ya? Y cuando queremos hacer una transformación de ese discurso escrito de la comunidad académica a un discurso más divulgativo, nos encontramos entonces con otros desafíos. ¿Cómo escribimos para divulgar? Entonces, la verdad es que esta problemática de privilegiar el conocimiento disciplinar por sobre el conocimiento de comunicación escrita, tiene por consecuencia que los espacios no promueven de manera generalizada las prácticas que están asociadas con la escritura. Por ejemplo, exposiciones, simposios o seminarios quizás más específicos con una divulgación de las investigaciones por escrito, que luego se junten, digamos, a discutir. Ese tipo de prácticas no son tan recurrentes, ¿ya? Particularmente esto es mucho más frecuente, esta problemática es mucho más frecuente a nivel latinoamericano. En Europa, algunos programas y algunas universidades que ya tienen experiencia con prácticas letradas y escritas académicas, escritura académica, cuentan con instancias que son un poco más sofisticadas, pero la problemática todavía está ahí, es permanente. Entonces, es súper frecuente este tipo de frases. Siento que no me la puedo, no sé por qué no logro hacer que se entienda si yo lo entiendo. A mí me pasó, por ejemplo, en mi tesis de magíster que yo entregaba mis avances y el profe me decía, es que no te entiendo. Y yo me volví a leer y yo decía, pues si yo me entiendo. Entonces, él lee mal, él no entiende. Y responsabilizando al otro de la comprensión cuando yo no estaba como enfocada en cómo estaba escribiendo yo para que otros me entendieran, ¿no? No sé qué tengo que poner como objetivo. Ya, esto es como al principio, ¿no? Igual me ha pasado, chiquillos, en tutorías, que estamos en la mitad de tutorías, por ejemplo, hay veces tutorías que las tengo a lo largo de un semestre, y estamos en la mitad del proceso de tutoría y me dicen, no, es que tengo que cambiar los objetivos. Y yo así como, pero ¿cómo cambian de objetivo? Así como no, que lo tengo que cambiar. Y yo, ok, pregunto y veo de qué manera puedo apoyar, digamos, con la escritura, ¿no? El profe me dijo que tenía que cambiar todo el marco teórico. Ya, eso es como crítico, ¿no? Generalmente el marco teórico es uno de los capítulos de la tesis que más en solitario se escribe y que por lo general uno entrega el capítulo listo
y después a uno le entregan la retroalimentación y generalmente como que hay que mover un par de contenidos dentro del marco teórico, pero nada tan grave. Pero que a uno le digan que tienes que cambiar el marco teórico es porque los fundamentos conceptuales y teóricos de tu problema de investigación no estuvo bien desde un comienzo. Entonces eso ya es crítico, ¿no? Se supone que tengo que tener todo escrito, pero ahora tengo los resultados y no he escrito ni el marco teórico. Eso se los comentaba que es súper recurrente. Tengo un mes para escribir la tesis. No estoy segura, volví a caer. Me acuerdo que un estudiante el año pasado, creo que fue, eh, nos juntábamos semana a semana para ver los avances y me decía, no, ahora sí que ya no, volví a caer, estoy como sumergida, no avanzo. Llevo una semana en la misma parte, siento que ya no quiero hacer la tesis, me desmotivé, ¿ya? La desmotivación es algo sumamente frecuente y principalmente se ve como impulsada esa desmotivación por no tener el producto escrito final, ¿ya? Entonces ahí como que las cosas se ponen más complicadas. Entonces, frente a toda esta situación, que yo creo que me ocurre solo a mí, ¿no? Cuando estoy enfrentado a esta hoja en blanco, a esta situación, nos enfrentamos a concepciones sociales y culturales que tiene la tesis. Y aquí vienen todos los memes que ustedes podrían encontrar en la web, ¿ya? No sé si estoy acabando la tesis o ella está acabando conmigo, cuando la asesora empieza a decir los errores de tu tesis, cómo se ve y cómo se siente. Bueno, este de Shakira es también muy conocido. La verdad es que ir a una reunión de tesis para conversar los avances del escrito nos hace sentir como o ansiosos o nos predispone negativamente, ¿no? Como que eso no es tan ajeno, ¿ya? Todas las personas que hemos pasado o estamos pasando por procesos de tesis, como que eso lo sentimos igual, o se nos aprieta la guata cuando llega un correo del profesor guía o la profesora guía, entonces como que por ese lado no es algo tan ajeno. ¿Cómo se relaciona esto entonces, lo que me pasa de manera interna, con lo que de alguna u otra forma uno ve en lo cotidiano, ¿ya? O lo que puede ver o percibir en otros tesistas? Este monito que tienen acá a la izquierda es como el hecho de poner caretas, ¿sí? Voy súper bien, pero en verdad cuando me quito esa careta del voy súper bien, estoy pésimo o me siento que no avanzo. En algunos, bueno, no sé, ustedes quizás no, pero yo, por ejemplo, que en redes sociales a veces reviso mucho como algunas publicaciones de algunos psicólogos, de algunos lingüistas, como que hablan mucho de la programación neurolingüística, el tipo de palabras que utilizamos cuando nos referimos a ciertas situaciones, y eso también sustenta lo que es conocido como el coaching, ¿no? Así como, oye, tú puedes, y bla, y todo, ¿no? Eh, que no te la ganes, todo va a estar todo bien, qué sé yo. En estricto rigor, lo que esto tiene en común con un proceso de tesis es que vemos que las emociones están asociadas con nuestra conducta y con nuestros pensamientos también. Cuando yo siento la guata apretada, cuando me escribieron y me citaron a una reunión para discutir el proyecto de tesis, el borrador de tesis que le entregué a mi profesora o profesor guía, cuando yo recibo eso, puede que se me apriete la guata de los nervios. Eso va a provocar de alguna forma o va a incidir en que mi conducta o mi predisposición también sea de una manera y no otra. Por ejemplo, ir preparado para el puñal, ¿no? Así como, esto está todo malo, esto está aquí, esto está... Es como, ¿qué me van a decir? Y eso también tiene que ver con la elaboración de pensamientos que van a ir en contra entonces de poder estar más abierto o abierta a sugerencias, a recomendaciones. Las emociones entonces vinculadas con las conductas y con los pensamientos no es una relación tan superflua, tan superficial en general. Es una relación bastante profunda y es bastante inconsciente. Ahí es donde encontramos varios inconvenientes cuando nosotros estamos en el proceso de tesis y somos completamente, pues, estas cosas nos pasan y no tenemos idea que nos están pasando. Ese es el punto. Entonces, desde la psicología se han estudiado, por ejemplo, las emociones de logro, que tienen que ver con emociones que nos mueven o nos aquietan.
Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, emociones como el aburrimiento o la esperanza, que en verdad son emociones que nos desactivan, porque la esperanza es como, ay, sí, ojalá me vaya bien en la reunión. Y ya, ahí quedo. No, no hago nada más, me quedo en ese estado, ¿sí? O, por ejemplo, podría ser una emoción como el orgullo, así como, bien, ya me dijeron que esto estaba bien, entonces voy a hacer tal y cual y cual y cual, y voy a arreglar esto otro, y voy a sacar de esto de acá, voy a correr el marco teórico acá, voy a... Entonces puede que haya emociones que me impulsen a tomar decisiones, como puede haber emociones que en verdad me dejen en un estado pasivo, quieto, inamovible. Entonces, vamos a tener un continuum en donde estas emociones se van a ir presentando de manera muy líquida. Además, vamos a tener emociones que son negativas y emociones que son positivas. Entonces, por ejemplo, la ira o el enojo o la vergüenza son emociones negativas que podrían incluso dejarnos en un estado pasivo. ¿Ya? Podría ser también que la vergüenza la tomemos y modifiquemos su curso, entonces le damos una vuelta a la situación y apliquemos cambios, ¿no? Entonces las emociones del logro, según Pecrum, son emociones que nos pueden enfrentar entonces a una movilidad o a una pasividad y que también se pueden reconocer por su dimensión positiva o negativa, o más bien sus polos, más que dimensiones, sus polos positivos negativos. Entonces, frente a esto, se ha vuelto muy popular, digamos, cómo se tratan las emociones. Hoy día en la mañana rápidamente busqué así en internet qué se estaba diciendo, qué noticias había o publicaciones más frecuentes de emociones. Si se fijan, acá, por ejemplo, 12 emociones básicas que se necesita trabajar con tu hijo, y en esas emociones está la tolerancia, bueno, la frustración, y principalmente trabaja la tolerancia, el enojo, el orgullo, la alegría también, ¿ya? Todas esas emociones son importantes, pero fíjense que están enfocadas en niños. O sea, pareciera que nosotros en este momento de nuestras vidas somos muy grandes para preocuparnos por este tipo de cosas y solamente tenemos que producir un texto. Mejorar la educación emocional para preparar a los jóvenes ante un episodio de frustración en su vida. Si a mí me hubieran dicho, por ejemplo, que en mi tesis de magíster, cambiar la idea porque no quería hacer lo que pensé que iba a hacer en un comienzo, y cambiar la idea me iba a enfrentar a mi profesor guía y que iba a tener que discutir con él y defender que yo quería hacer esa idea y no la otra, pucha, no hubiera pasado por tantos momentos de frustración en donde yo creía que no me iban a validar mi propuesta. Entonces pareciera que la educación emocional se vuelve como una suerte de eslogan y nosotros en este momento no calificamos para educarnos emocionalmente. Aquí a la izquierda este es un post que muestra como exactamente lo mismo que yo les estaba mostrando de Pecrum, como lo de activar, desactivar y positivo, negativo. Entonces la idea es mostrarles que en verdad están ahí las emociones y podemos usarlas para este contexto que estamos pensando en redactar la tesis, que no es tan chiflado pensarlo, pero particularmente que es algo que debemos considerar. Y esto en los últimos años ha sido orientado como emociones epistémicas, lo que uno siente cuando aprende. Y ustedes podrán decir, bueno, yo ya aprendí lo que en mi tesis quiero exponer, pero están en un proceso de aprendizaje sobre cómo escribir. Están aprendiendo cómo escribir esa idea, esa investigación. Y ese proceso de escritura, ese aprendizaje está cargado de emociones que tienen por foco esta situación de aprender. Entonces, me sorprendo cuando logro escribir un buen párrafo que se entiende y me lo encuentran bueno. Me resulta curioso cuando no logro dar con las ideas cómo, cómo unirlas si yo acá las tengo bien y no logro unirlas en el texto. Me siento bien cuando logro que una figura, por ejemplo en mi tesis, la coloco en el texto y queda bien puesta, se articula bien, la puedo explicar bien, queda clara, por ejemplo en la sección de los resultados, ¿no?
se ve bien, buena, bacán, estrellita para mí, ¿no? Confusión es como, bueno, pero si esto estaba antes o estaba después, ¿qué tiene más sentido ponerlo antes, después? ¿Qué pasa si lo explico, si lo describo? Las diferencias, por ejemplo, entre explicar o describir, etcétera. La ansiedad, la página en blanco es como el mejor ejemplo. La frustración, no lograr avanzar de un determinado punto. El aburrimiento, ya como que no me gusta el tema, o no me gusta como estoy sonando en el papel. ¿Ya? Hay veces que uno se lee en voz alta y uno dice, no me gusta como sueno, está como fome esto. ¿Sí? Estas emociones en el proceso de aprendizaje, entendiéndolas como emociones epistémicas, en estricto rigor podemos gestionarlas o podemos volverlas quizás un poco más conscientes para poder aprender de manera más efectiva. ¿Ya? En ese sentido, ¿qué estrategias podemos desplegar para integrar estas emociones en la escritura de la tesis? Primero, ¿cómo nos autopercibimos? ¿Ya? Yo creo que las personas que están como recién comenzando con procesos de tesis, esto puede ser como medio místico, pero en verdad cuando uno realmente hace su carta Gantt y ve la cantidad de tiempo que tiene invertido, uno se puede cuestionar, por ejemplo, qué tan capaz soy o cuál es mi capacidad realmente para enfrentar una tesis de esa envergadura. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo que trabajar en laboratorio, cómo va a ser el tema del procedimiento, las muestras, los tiempos, etcétera, ¿no? En periodos de pandemia las tesis sufrieron procesos complejos. La compañera, por ejemplo, que está haciendo su tesis de doctorado, probablemente vivió algunos momentos, aunque sea por compendio de artículos, vivió momentos que fueron complejos por otras condiciones de pandemia que influyeron en las capacidades que probablemente sentía para la tesis. ¿Ya? Pensar si acaso uno ha tenido buenas experiencias con la escritura académica. La tesis es el trabajo final de nuestro grado o del programa que estamos cursando, o sea, pregrado, magíster o doctorado. Y en nuestra historia de formación, ¿hemos tenido buenas experiencias con la escritura académica? ¿Hemos hecho otro tipo de trabajos como de características similares? ¿Hemos escrito paper? ¿Hemos escrito informes que sean extensos? ¿No? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Me destruyeron el escrito? ¿Me dijeron que no sabía escribir? Probablemente experiencias negativas pueden predisponerme de manera negativa también hacia la tesis. ¿Ya? Y yo creo que aquí la tercera pregunta me parece tremendamente significativa, porque muchas veces nosotros no pensamos en que la escritura tiene una relación directa con cómo nosotros nos autopercibimos como investigadores, ¿ya? Si pensamos que si nos dedicamos a la investigación siempre vamos a escribir, por tanto, creo que la escritura de mi tesis refleja éxitos vinculados a mi identidad como investigador. Si las respuestas a estas preguntas podrían ser pesimistas, es más fácil que entonces nos sintamos ansiosos o ansiosas. Y ahí rápidamente podemos caer como en malas prácticas, ¿ya? La reacción inmediata y posterior conducta puede ser pesimista o limitante cuando las respuestas a estas preguntas son más negativas, ¿ya? Entonces, en este tipo de situaciones hay que evitar, por ejemplo, construir equivalencias negativas. No es, yo no soy lo mismo que la tesis. Ojo, la tesis no es igual yo. Si la tesis está mal, no significa que yo esté mal. Significa que en verdad hay cosas que se pueden mejorar, pero no es una equivalencia de tesis igual yo. Hay veces en que estamos tanto tiempo metidos en la tesis que en verdad no hacemos otra cosa, ¿ya? Autodefinirnos como mal investigador por no saber cómo escribir. Ciertamente, si no hay programas que estén dedicados específicamente a desarrollar habilidades de escritura, escritura académica, entonces no podemos autodefinirnos como malos investigadores, ¿ya? Y lo otro que hay que evitar es forzar el estilo de escritura para que sea igual al de otras personas. Y esto es particularmente complejo porque muchas veces nos dicen, ah, pero mira la tesis que dirigió tu profesor guía hace un semestre y saca de ahí el molde.
Y cuando uno revisa esa tesis, uno busca que la escritura propia se parezca mucho y no necesariamente tiene que ser así. O sea, no debiera ser así. ¿Ya? ¿Qué debiéramos intentar? Bueno, fijar una imagen más positiva como autores de tesis, ¿ya? Sí visualizar y no idealizar, no así como, oh, ya, yo voy a escribir todo bien a la primera y me va a resultar bien. No, porque eso es absurdo. Es un proceso de construcción, de errores, de mejoras constantes, no es algo automático, ¿ya? Valorar el aprendizaje que se ha construido con el tiempo, evaluar virtudes y rescatar cuáles han sido los aciertos. Por ejemplo, si he hecho un trabajo de características similares, por ejemplo, en el magíster o en el doctorado o en pregrado, ¿qué es lo que me sirvió en aquella oportunidad? Me sirvió programarme con más tiempo, me sirvió, no sé, terminar con cosas antes y dedicarme al trabajo después. ¿Qué fue lo que en otros contextos me sirvió para yo poder hacer un buen escrito? Y valorar la escritura como una herramienta para comunicar, para aprender y divulgar conocimiento. Escribir la tesis no tiene solamente que ver con entregar el manuscrito, tiene que ver con que cuando yo estoy escribiendo, en estricto rigor estoy aprendiendo cómo ordenar las ideas. La escritura tiene una función epistémica, nos ayuda a pensar. ¿Por qué? Porque cuando estamos pensando tenemos 800.000 ideas en nuestra cabeza. Pero cuando estamos escribiendo, escribimos, seleccionamos una y escribimos solo una idea. Por tanto, esa selección de la idea y cómo articulo la idea en el escrito tiene que ver con cómo yo estoy pensando. Entonces, si yo entiendo que la escritura de mi tesis es un beneficio para la forma en que pienso, voy a entender que escribir en el fondo me está orientando, por ejemplo, para la defensa. Porque la claridad en mi proceso de escritura es la claridad de mi propio pensamiento. Entonces, intentar que esa autopercepción de la escritura sea positiva, en el fondo hace que se resignifique el hecho de escribir y que yo no esté ahí como pucha, que lata, que no avanzo, bla, bla. ¿Ya? Con respecto a la automotivación, ¿qué es lo que sé que me hace bien? ¿Qué me puedo repetir para recordar el valor de mi investigación y por qué escogí este tema? ¿Con qué voy a contribuir? En particular, estas preguntas están orientadas a ese momento en el que uno no sabe si lo que decidió investigar o si lo que uno decidió hacer su tesis realmente va a ser tan útil o no. Ya me ha pasado muchas ocasiones que eh, están en la mitad del proceso y encuentran que esto ya no sirve. O se encontraron con un paper que hizo algo similar y ustedes encuentran que ya para qué hacerlo si ya está hecho. ¿Ya? Hay que tener cuidado en cómo nosotros le otorgamos valor constante a nuestra investigación y cómo nosotros entendemos que esa investigación va a aportar en nuestra sociedad, en nuestra comunidad disciplinar. ¿Ya? Si las respuestas a estas preguntas fueran poco alentadoras, hay que tener cuidado porque es muy fácil entonces que la salud mental, con lo débil y lo frágil que es, realmente entonces nos permita llegar a un puerto, a un buen puerto, ¿ya? Si nosotros consideramos que nuestra investigación no tiene el valor que creíamos quizás en un comienzo o no tiene un valor significativo o importante, entonces ¿cómo nosotros vamos a convencer a nuestra comisión de que sí es relevante lo que hice? Entonces, automotivarnos es importante y no debiera estar considerada la automotivación con los patrones autodestructivos o la procrastinación. Muchas veces se ve en redes sociales así como que está todo bien, que puedo postergar y todo, pero no lo estamos haciendo de manera sana. Yo puedo decidir hasta aquí llego hoy día, mañana continúo, pero no puedo seguir torturándome porque voy a continuar mañana y no seguir hoy día, po. Entonces hay que evitar reiterar patrones autodestructivos. Hay que evitar fijar metas imposibles. Entonces, acuérdense que la frustración no nos va a llevar a un buen resultado, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado. Y, por supuesto, evitar el positivismo tóxico, ¿ya? Así como, sí, tú puedes, tú siempre puedes, porque, no sé, te fue muy bien en los trabajos escritos, tú vas a poder. No, porque no siempre se puede.
porque no siempre están las ganas de escribir. Entonces tengo que ser sumamente honesto, honesta conmigo mismo y decir, ya, hoy día no voy a pelear con el tema de la escritura porque no tiene caso hoy día, pero hoy día puedo avanzar, por ejemplo, con la figura, puedo dejar las figuras listas. Hoy día puedo revisar, por ejemplo, no quiero pensar en cómo escribir un párrafo, un capítulo, etcétera, pero me voy a dedicar a revisar las referencias, porque no quiero estar a última hora con las referencias. Entonces, seamos realistas en cómo trabajamos esa positividad en nuestra escritura. Hay que reservar tiempo para el ocio, para descansar, para distraerse. Todo el día en la tesis, yo estoy en proceso como de afinar conceptos para la tesis, definir desde qué paradigma voy a trabajar ciertos conceptos y cómo voy a fundamentar eso. Yo hay veces que no me doy cuenta, puedo estar todo el día dándole vuelta y no llego a nada. Entonces ahí yo digo, ya, a ver, freno, porque si no estoy avanzando, esto no está siendo positivo, ok, voy a hacer otra cosa. Entonces, tener ese tiempo como considerado en nuestra planificación es bueno, es positivo, ¿ya? Elaborar un plan de acción flexible y amigable. O sea, si hay días en que yo proyecto que, por ejemplo, si yo tengo considerada mi carta Gantt o tengo considerada una planificación semanal, dejar reservados los momentos críticos en donde sé que no voy a poder dar más, po. O sea, tengo que tener un espacio reservado en mi agenda para eso. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, ya, toda esta semana voy a trabajar en la mañana de 9 a 1 en la tesis. Y veo que hay un día que, por ejemplo, pasé pésima noche porque, no sé, estuve con alergia, no sé, cualquier cosa. Y no voy a trabajar de 9 a 1 de manera productiva, po. Entonces tengo que considerar cómo mover los espacios que tengo destinados para trabajar en la tesis, sobre todo cuando estoy escribiendo, ¿ya? Y esto como ya un tema así súper personal, felicítense por los avances o por el progreso. Cuando uno avanza, aunque sea un párrafo o aunque sea en la revisión de las referencias, es un progreso. Entonces no podemos pensar que todo se traduce en cantidades de páginas, ¿ya? No. Hay otro aspecto que tiene que ver con la red de apoyo. Y aquí hay algunas investigaciones que han realzado la importancia que tiene la red de apoyo en la elaboración de una tesis, ¿ya? Yo aquí como que las preguntas se las hago a cada uno de ustedes y ustedes pueden de alguna u otra forma hacer el ejercicio de responderlas, pero ¿con quién comparten genuinamente lo que les pasa con el tema de la tesis? ¿Con quién lo hablan? Por ejemplo, yo no saco mucho con hablarlo con mi familia, porque mi familia no está escribiendo ni pasando por la tesis. Entonces, ellos como que no, mis papás, por ejemplo, no, menos, ¿ya? Y la angustia que yo siento, puede empatizar alguien con esa angustia, alguien que está pasando por el mismo proceso que yo. Entonces, hay que buscar esa red de apoyo. Porque puede que esa angustia de la página en blanco, por ejemplo, le haya pasado a otra persona y esa persona haya encontrado una solución de la que yo pueda aprender, ¿ya? Entonces, no es malo. Em, También pensar en cómo, pensar en el vínculo humano que uno construye con la persona que está guiando a esa taxi, ¿ya? Hay investigaciones que defienden la importancia de un vínculo saludable. ¿Ya? Y hay, por ejemplo, departamentos de bienestar, que es la tercera pregunta, que ofrecen talleres así como de comunicación y mejoras de comunicación entre profesores o docentes, guías y los tesistas, ¿ya? Porque eso incide en mi predisposición como estudiante, como investigador y como escritor o escritora de mi tesis. ¿Ya? Ahí es importante entonces también conocer el departamento de bienestar, en este caso de la facultad, ¿ya? Si ustedes por a veces consideran que estas preguntas no son relevantes, yo prestaría atención realmente, ¿ya? Porque compartir con otras personas entonces sería como irrelevante. Y la verdad es que la empatía, en estricto rigor, es una conducta prosocial, es decir, tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con otros y cómo también nosotros entendemos nuestra propia experiencia.
Por ende, si yo no estoy avanzando con la escritura de mi tesis, necesito una red de apoyo que me ayude a entender o ver qué alternativas podrían ser útiles también para poder avanzar. Evitar ensimismarse, ¿ya? No estamos solos. Hay un montón de otros tesistas, hay un montón de otros problemas en las investigaciones, en los proyectos de tesis, en las tesis mismas. Entonces no estamos solos. Y no es algo, insisto, no es algo superficial, ¿ya? Determinar, eviten decir, no, si en algún momento lo voy a resolver. No, si en algún momento lo voy a resolver. Si en algún momento me va a dar ganas. Si en algún momento voy a encontrar la inspiración. Y hay que evitar subestimar la construcción de conocimiento con otros. Yo puedo aprender a partir de lo que me cuenta el otro o la otra persona que haya vivido en su experiencia. Yo puedo aprender de mí, porque esa persona puede contar su experiencia y puede decir, ah, yo también hago lo mismo. Ah, no, yo hago lo distinto. ¿Ya? Evitar pensar que han pasado 84 años y sigo sin terminar la tesis. ¿Qué hay que intentar? Buscar con quién compartir el proceso de escritura, formar grupos de estudio y de escritura en particular, comentarios entre pares, por ejemplo, compartirse estados de avance, sobre todo para las problemáticas de las tesis. Yo creo que ahí es como lo más significativo, ¿ya? Creo que en particular una de mis experiencias en el doctorado más significativas fue cuando envié un trabajo y en el trabajo, que era un ensayo, en ese ensayo yo visibilicé ante mi profesor y ante mis compañeros que no sabía escribir. Y yo soy lingüista especialista en escritura. Y les puse que no sabía escribir porque no sabía escribir para gente que era psicólogo. Yo sabía escribir para lingüistas. Entonces yo les transparenté que me sentía muy frustrada porque como experta en escritura no sabía escribir un ensayo para otra audiencia. Y eso fue muy significativo para mí porque lo transparenté, pero porque además ellos transparentaron que a pesar de ser psicólogos, mis compañeros, tampoco sabían escribir para el curso. Entonces nos encontramos todos en la misma situación y eso bajó mi ansiedad y fue muy bueno, ¿ya? Apreciar el valor que tiene el aprendizaje colaborativo, aprender con otros, aprender de otros también, ¿ya? Las últimas preguntas creo que ya están como orientadas a los hábitos saludables, en particular cuidar de las horas de sueño, hidratarse, cuidar la alimentación y el tiempo para alguna actividad física. Si no nos preocupamos por este tipo de cosas, el cuerpo nos va a reclamar, sí o sí. ¿Ya? Es tremendamente frecuente que en un proyecto de tesis, sobre todo en las instancias finales, el cuerpo ya esté tremendamente agotado y uno diga, incluso es como que me duele la vida de tanto pensar, me duele la vida tanto pensar cómo escribo esto, me duele la vida de pensar que no se entiende, ¿ya? Hay que tener cuidado porque en verdad el cuerpo, si el cuerpo no nos da, la tesis no se termina. Hay que evitar entonces ignorar las señales físicas que entrega el cuerpo. Si tenemos una sensación de estar apretados o apretadas todo el día, todo el tiempo, el dolor de cuello, la postura, todo eso va a influir. Entonces, si me tengo que sentar a escribir y estoy con esos dolores, probablemente no va a ser mucho lo que voy a avanzar. Que además voy a encontrar una excelente excusa. Estoy adolorido, estoy adolorida. ¿Ya? Saltarse comida y horas de sueño, tampoco muy bueno. Justificar y postergar la responsabilidad de los hábitos, pésimo. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, esto es como la parte ideal, ¿no? ¿Ya? Pero igual hay que apostar por ella. O sea, sí o sí. Comer, dormir, hidratarse, realizar algún tipo de actividad física de manera consciente, ¿ya? No necesariamente tiene que ser salir a correr, puede ser algún tipo de entrenamiento breve en el que en ese momento yo esté con mi cuerpo, ejercitándome con mi cuerpo, ¿ya? Eh, no sacamos nada con, no sé, pues si voy a hacer yoga y estoy pensando en los resultados de la tesis. Ni el yoga lo hago bien, ni los resultados los estoy concibiendo bien, ¿ya? Hay que reservar entonces espacios de distracción y momentos de ocio también. Esta es la estrategia que yo les quiero presentar, que la verdad es que
de manera personal yo la aplico antes de encontrar este paper, pero también he visto cómo funciona con estudiantes tesistas, que es el diario de una tesis. No se trata de escribir querido diario, ya, no, aunque lo pueden hacer, no sé, pero no se trata como esa imagen romántica del diario de vida, sino que se trata de una suerte de bitácora o registro que en estricto rigor está orientado al aprendizaje significativo. Y en particular tiene que ver con cómo nosotros podemos entender que llevar este diario nos permite registrar lo que percibimos y las decisiones que tomamos. ¿Ya? Por ejemplo, una tesista muy cercana con quien viví su proceso de tesis doctoral hace algunos años, ella tenía reunión de tesis y luego escribía en su diario, así como en su bitácora o diario de tesis, escribía los comentarios que le había hecho el profesor guía, con cuáles estaba de acuerdo, con cuáles no, cuáles le iba a dar una oportunidad para revisarlos, y por supuesto anotaba la fecha, eso era muy importante, y cuáles eran las próximas tareas. Y cuando vino la pandemia, conversando por el tema de la tesis, ella me comentó que el diario fue lo que orientó que ella pudiera buscar en el diario cosas que le habían pasado y que las había podido solucionar de una manera. Entonces, por ejemplo, ella cuando me acuerdo que tenía que presentar unos resultados en unos diagramas en particular, y había tenido una reunión en donde le habían dicho que no usara un programa, que bla, 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 y ella no estuvo de acuerdo. Entonces, cuando ya llegó el momento en que sí o sí tenía que tomar decisiones, volvió a ese episodio en el diario y ahí había anotado sugerencias del profesor guía. Entonces, con eso ella aplicó mejoras en la presentación de los diagramas, por ejemplo. Y así un montón de situaciones. Y en lo personal he visto que llevar un diario me permite también ver cómo yo voy cambiando en el tiempo, cómo yo soy más receptiva a comentarios o críticas que me haga quien dirige mi investigación, ¿ya? Quien guía mi investigación. Cómo también incorporo esas sugerencias. Entonces, la escritura de un diario, en estricto rigor, no es una estrategia metacognitiva que nos permite a nosotros como vernos desde una perspectiva distinta y que cuando registramos en nuestra bitácora, en nuestro diario, lo que ha pasado, nos permite después volver a esa instancia, pero desde la distancia. Puedo volver a un problema, pero desde la distancia, desde fuera. ¿Ya? Entonces, Salgado y sus colaboradores plantean que la escritura de un diario implica una reorganización y una recomposición de lo que se ha vivido, a la vez que supone un posicionamiento. Hay que situarse en el tiempo y en el lugar desde el cual uno está para afrontar algo, pero también requiere posición para ubicar los deseos, lo que se quiere lograr, hacia dónde se quiere ir y lo que se está dispuesto a comunicar. La investigación de Salgado propone y sugiere el uso de un diario para la escritura de una tesis. Entonces, no es algo que esté tan ajeno a cómo nosotros concebimos la investigación y la escritura de la tesis, ¿ya? ¿Por qué es positivo? Porque en estricto rigor permite materializar una idea abstracta y esto facilita el monitoreo de cuándo estoy haciendo algo que es bueno para mi investigación o que es bueno para mí como investigador o que es bueno para la escritura de mi tesis, ¿ya? Escribir acerca de mis logros también permite regresar a ellos para poder replicar los aciertos. Si yo ya sé que hay algo que me salió bien y lo escribí en mi diario, entonces es más fácil que yo vuelva al diario y revise cómo lo hice para volver a tener un resultado positivo, ¿ya? Anotar aquello que también nos desafía en el proceso permite tener antecedentes que justifiquen el despliegue de determinadas estrategias. Si yo sé que esto presentó un problema para mí y anoto cuál es el problema, después es más fácil poder ver ese problema y ver cuáles son las decisiones que tomé para poder solucionarlo, ¿ya? O cuáles son las alternativas posibles, ¿sí? Muchas veces como que nos damos vueltas y en verdad no avanzamos porque
olvidamos el pool de posibilidades que teníamos a nuestra disposición. Registrar las emociones también facilita recordar de manera más eficaz qué me hizo bien y permite ajustar el perfeccionamiento de las estrategias. Recordar cuando me siento, por ejemplo, satisfecho o satisfecha con las decisiones que tomé, qué me hizo sentir bien, qué me hizo sentir mal. Por ejemplo, recuerdo que un profesor en alguna oportunidad me dijo, este resultado es mediocre. Y yo me quise morir, así como que lo encontré, pero qué palabra más fuerte y terrible. El profesor me dice, pero si es súper simple, yo estoy viendo su producto final, yo no veo su proceso. Por ende, yo no sé si usted le puso más o menos ganas. Eso no, yo no lo veo. Yo lo que veo es su resultado final. Y claro, entonces yo ahí dije, bueno, mediocre yo lo estoy asociando como al proceso. Yo le puse mucho esfuerzo a este trabajo y el resultado me dicen que es como poca cosa, pero es que eso no lo ve el resto, eso no lo ve la comisión. La comisión ve el escrito final. Yo soy quien vivo y experimento el proceso. Entonces, registrar cuando me siento bien con mi escritura, con mi investigación, con la forma en que estoy llevando mi tesis, también me permite a mí, oye, bien, o sea, por aquí puedo ir, ¿no? Esto puedo replicar. Y el ser consciente del proceso también va a mantener presente el valor que tiene la escritura académica en la identidad del investigador. O sea, valorar que yo puedo escribir y aunque me tome quizás un poco más de tiempo, soy consciente de lo importante que es escribir, me permite también darle ese lugar a la escritura en mi identidad como investigador o investigadora, puesto que siempre voy a escribir, ¿ya? El diario de la tesis tiene por audiencia nosotros mismos como investigadores, no se trata de que lo vaya a leer ni el profesor ni la profesora guía, sino que nosotros mismos, pero un yo del futuro. Entonces es un yo distinto, es como, no sé, el Pepe Grillo que te deja como las notitas y como, no sé, un post-it, así como ya, sí, por aquí va a ir bien, ¿no? Y esto en estricto rigor nos ayuda a enfrentar los desafíos a futuro que no son tan lejanos en verdad cuando estamos haciendo la tesis, porque se va a terminar una etapa. Entonces, cuando nosotros estamos, bueno, hay algunas publicaciones que sugieren un estado de ansiedad previo al término de la tesis, que tiene que ver con qué es lo que viene después de la tesis. Porque llevo tanto tiempo haciendo un trabajo de estas características que qué viene después, ¿ya? Además se termina un proceso de formación, entonces viene todo como una forma de repensarnos a nosotros mismos que no es tan loco, pero sí puede incidir, ¿ya? Uno de los desafíos es aprovechar la oportunidad de revisar el discurso propio en contextos académicos investigativos. ¿Qué escribo? ¿Cómo lo escribo? ¿Desde dónde fundamento? ¿Y qué propongo? ¿Qué proyecto con mi escritura? ¿Ya? Muchas veces cuando estamos escribiendo la tesis olvidamos que uno de los aspectos más relevantes de nuestra tesis tiene que ver con sus proyecciones, tiene que ver con el hecho de crear una línea de investigación o contribuir a otra línea mayor de investigación. Entonces, esa es una oportunidad y es una oportunidad que nosotros podemos agarrar con la escritura. Entonces, cómo escribo también responde a cómo se está dando el discurso que yo genero en un contexto académico, ¿ya? Desde dónde estoy escogiendo fuentes, así como desde qué paradigma me estoy situando, desde qué perspectiva, qué tipo de enfoques estoy incluyendo, integrando en mi investigación, ¿ya? Y eso lo veo ¿dónde? En la escritura de mi tesis, en la escritura de un resumen para una ponencia, en la escritura de un artículo. Entonces tengo una oportunidad de ver mi discurso propio como una oportunidad también en el contexto académico, ¿ya? La escritura de la tesis como un reflejo de nuestra propia identidad como investigadores también es un desafío, porque si nosotros pasamos por una mala experiencia de escritura de tesis, probablemente voy a ver como un cacho la escritura en mi rol de investigador o investigadora, ¿ya? Y eso sí que está muy mal, ¿no? Porque para todos tenemos que escribir, ¿no? Y para investigar necesitamos escribir. Entonces, como que ahí hay que darle una vuelta a ese desafío. Valoración de la dimensión afectiva en la escritura académica.
Es un desafío, ¿por qué? Porque valorar las emociones tiene que trascender este impulso inicial de encontrar que son chaya. O sea, no es que de lo mismo que sienta frustración. O sea, si siento frustración, lo más lógico sería buscar apoyo para poder resolverlo, po. Punto. Y no era tan difícil. Pero si no valoro que me pasan, que siento cosas, nunca voy a tomar decisiones que respondan a lo que siento, ¿ya? Y ese es un desafío porque nuevamente nos insta a hacernos responsables de esta dimensión afectiva. Y la conformación de grupos de escritura también es un desafío. La verdad es que en tesis y sobre todo en tesis de posgrado es más difícil encontrar como gente que esté muy abierta al diálogo, principalmente, y esto es una apreciación personal, porque yo creo que hay un ego muy grande, ¿ya? Es muy, muy grande el ego y se supone que nosotros tenemos, si estamos estudiando y hemos llegado hasta hacer la tesis, o sea, se supone que es obvio que tenemos que saber escribir, pero decir, oye, ¿sabes que no puedo porque no me cruje en estos momentos, estoy como frenado, frenada, algo me pasa, también es loable, ¿ya? Y ahí hay que darle una vuelta, hay que pensar que los grupos de escritura también ayudan a esta función epistémica en la revisión y la discusión colaborativa de mi tesis, de la escritura de mi tesis, ¿ya? Compartir con otros hace que no me sienta solo, sola, hace que me ayude a pensar, aprendo con otros, aprendo de otros. Entonces hay que verlo como un desafío que puedo integrar e incorporar. Aquí ya estos son como los enlaces de interés. Yo les sugiero que si están en una situación compleja en su escritura de tesis, piensen una tutoría en Armadillo. ¿Ya? Ingresan a Armadillo, Universidad de Chile, pueden pedir una hora. Por ejemplo, yo trabajo los días martes en la tarde. Tengo algunos horarios reservados porque tengo alumnos con los que estoy trabajando su tesis, la escritura de su tesis, pero si necesitan conversar como de otras estrategias que contribuyan a la escritura de la tesis o la revisión de párrafos o cómo, por ejemplo, pueden revisar de manera más efectiva el escrito, pídanse una hora. Y hay más tutores que pueden apoyar ese proceso, que pueden sugerir estrategias, que pueden contribuir a que ustedes realmente vayan afinando las decisiones que puedan tomar con respecto a la escritura de la tesis. ¿Ya? También hay un manual que escribimos hace un tiempo en Armadillo, que tiene también su link para revisarlo virtualmente, y es leer, hablar y escribir de manera efectiva en contextos académicos. Se los dejo como sugerencia, sobre todo porque hay estrategias, por ejemplo, no solo de escritura, sino que también de oralidad que tienen que ver con la tesis, por ejemplo, la defensa. Entonces hay que darle una vuelta también a esos consejos que se presentan en ese manual. Y Stilector es un software gratuito en línea que les permite revisar redacción de textos en español. ¿Ya? Ustedes descargan fragmentos de texto y Stilector les detecta inmediatamente si hay mucha reiteración de palabras, si están usando mal un conector, etc. ¿Ya? Stilector es una buena herramienta que cuando, por ejemplo, estamos muy frenados en la escritura y no podemos avanzar, podemos, por ejemplo, avanzar en la revisión del texto que ya tenemos producido. Entonces, ahí podemos sentir que vamos avanzando. ¿Sí? Esos son como los tres enlaces que quería dejarles como sugerencia. Bueno, y estas son las referencias para que ocupé para este taller.